Es un gran placer saludarle al dar inicio a una nueva clase del Instituto Bíblico del Aire. El Evangelio de Juan nos muestra la manera en que Jesús les dio importantes lecciones a sus discípulos luego de la resurrección. En esta ocasión veremos algunas de esas maravillosas enseñanzas que se encuentran en el capítulo 21 de este Evangelio. Acompáñenos en este penúltimo estudio de esta serie que nos ha llevado a considerar este libro capítulo por capítulo. Alberto Valle ya está listo para presentarnos la clase de hoy. Así es, Georgina. Nos acercamos ya al final de nuestra serie de estudios en el Evangelio de Juan. En la clase de hoy estudiaremos el capítulo 21, el último capítulo de este Evangelio. Muchos estudiosos entienden que este Evangelio finaliza en el verso 29 del capítulo 20, y entonces Juan declara el propósito del mismo en los versos 30 y 31. Para muchos estudiosos lo que encontramos en el capítulo 21 es una especie de epílogo. Este relato aparece en todos los manuscritos, por lo que no hay duda sobre el hecho de que es parte de este Evangelio. No fue añadido después. Es una especie de epílogo a lo que podríamos llamar el argumento del Evangelio de Juan. Leamos este capítulo 21, el cual comienza diciendo: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este relato adquiere todavía mayor significado cuando lo comparamos con Lucas capítulo 5. En ese capítulo, Jesús aparentemente ya había llamado a los apóstoles para que lo siguieran y les había asegurado que si ellos lo seguían, Él los haría pescadores de hombres. Ellos en realidad no habían aceptado la oferta, podríamos decir, y en una ocasión Jesús enseñaba a una multitud desde la orilla del mar. Él estaba enseñando las Escrituras, y Pedro y sus compañeros habían estado en el mar toda la noche, pero no habían pescado nada. Jesús le dijo a Pedro que le permitiera usar su barca para hablarle a la gente. Pedro accede y Jesús se sienta a enseñar a la multitud. Cuando finaliza la enseñanza, invita a Pedro a que suelte las amarras del bote y vaya más adentro donde las aguas eran profundas, y una vez allí, le pide que lance la red una vez más. Pedro se resistió al principio. Dijo que habían pescado toda la noche sin atrapar nada, pero en vista de que era Jesús quien se lo pedía, lanzó la red al agua. Nos dice que cogieron una gran cantidad de peces, y esta vez la red parecía romperse por la gran cantidad. Y es aquí donde Jesús lo desafía a ser pescador de hombres.
Jesús intentaba probarle a Pedro que él, Jesús, era el gran pescador de hombres. Es como si le dijera: tú no eres pescador de hombres, Pedro. Yo lo soy. Tú no puedes pescar hombres, pero yo sí puedo. Tú ni siquiera quieres hacerlo, pero yo quiero hacerlo. Para el tiempo en que leemos sobre Pedro en el libro de los Hechos, él es un pescador de hombres, pero sabía también quién era el gran pescador. Él sabía lo que podía y lo que no podía hacer, pero también sabía lo que el Señor podía hacer, y para ese tiempo sabía también lo que el Señor quería. Hemos visto la crucifixión de Cristo y la negación de Pedro, y luego vemos a estos discípulos desanimados y desesperados, pero en este momento se regocijan porque el Señor se les ha aparecido y están conscientes de esta señal culminante, la resurrección de Cristo. Y cuando Él se les aparece, les recuerda su misión. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío, Él dijo. Y en este epílogo Él parece ilustrárselo, como cuando les dijo que le siguieran y les haría pescadores de hombres, pero ellos no parecen haber entendido esa comisión. Jesús ilustra esto mostrándoles que Él es el gran pescador y que es posible que ellos sean pescadores exitosos. Aunque en ese momento ellos demostraron que no podían siquiera atrapar un pez, Él los transformó de manera que pudieran ser pescadores de hombres. Él tuvo que hacer eso en Lucas 5 para enseñarles, aparentemente, que eso era lo que quería y que ellos podían hacerlo también en vista de quién era Él. Lo mismo parece estar ocurriendo aquí. Es interesante que cuando ellos lo ven, no están seguros si era Jesús. Como hemos dicho, en estas apariciones luego de la resurrección, Él debió lucir diferente porque la gente no lo reconocía, aun aquellos que lo amaban, como María Magdalena, los que fueron con Él en el camino a Emmaús, y aquí ocurre lo mismo. Es interesante que Él les pregunte si habían cogido algo. Una vez más, la respuesta es no. Los discípulos habían pasado una noche entera sin atrapar nada, y Jesús le dice que tiren la red al otro lado del bote. Cuando lo hacen se llena de peces, e inclusive Juan nos dice el número, 153 peces grandes. ¿Qué hay de significativo en este número? Los padres de la Iglesia y los estudiosos han tratado de entender el significado simbólico de este número. Algunos han llegado a afirmar que se refiere a 153 tipos de peces diferentes que fueron atrapados y que con esto el Señor les estaba mostrando que Él alcanzaría gente de todo tipo en este mundo. El Evangelio no fue para los judíos solamente o solo para los religiosos. El Evangelio es para todo tipo de persona. Otros sugieren que 153 es 3 veces 50 más 3. El número 100 indicaba algo completo. Puede ser que Él esté diciendo que muchas personas serían cosechadas en esta misión de pescar hombres, pero toda la obra sería hecha por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De acuerdo a esta interpretación, 3 veces 50 indicaría que habría una cosecha abundante, que estamos en tiempo de cosecha, pero esta cosecha la llevará a cabo el Dios Trino. En realidad no sabemos si debemos atribuirle a este número un significado simbólico. Puede ser que sencillamente hubo mucho pescado y estos pescadores quisieron saber específicamente la cantidad de peces que habían atrapado. Es interesante que aquí de la red no se rompa, quizás porque Él quiso enseñar que cuando una persona es alcanzada es porque le pertenece al Padre y ellos le serán dados. De la misma manera que el Padre me los entregó a ustedes, ellos no se perderán. Ninguno de estos peces escapará de la red y se perderá. Asimismo, podríamos aplicar este acontecimiento y hay todavía muchas otras aplicaciones que se podrían hacer. Pero esta parece ser la esencia de esta primera parte de este capítulo 21. A la mitad del capítulo, en el verso 15, encontramos un maravilloso capítulo sobre la vida de Pedro. Me gustaría que leyéramos lo que nos dice sobre este importante acontecimiento. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo».
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este es uno de los episodios más emocionantes en la vida de Pedro. Hemos dicho que el Señor estaba enseñándole a Pedro 3 lecciones que los hombres de Dios han tenido que aprender muy a menudo antes de llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Primera lección, usted es un don nadie. Segunda lección, usted es un don alguien. Tercera lección, ahora permíteme enseñarte lo que puedo hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. Otra manera de decir esto sería recordando lo que el Señor nos enseñó en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran, porque son pobres en espíritu hasta que hacen de Dios su Rey. Es entonces cuando hayan consolación, es entonces cuando hayan la bendición que resulta de saber los 4 secretos espirituales que en otras ocasiones hemos compartido con usted. Yo no soy, pero Él es. Yo no puedo, pero Él puede. Yo ni siquiera quiero, pero Él quiere. Y entonces un día diremos, yo no lo hice, Él lo hizo. Pedro estaba en el proceso de aprender esto. En el aposento alto, cuando Jesús dijo que uno de ellos lo iba a negar, ellos mismos no estaban seguros y comenzaron a preguntarse quién sería. Pero ninguno señaló a Judas, y no fueron duros con Judas. Sencillamente reportaron que él traicionó al Señor. Bien, en nuestra próxima clase tendremos nuestro último estudio de esta serie que nos ha llevado por todo el Evangelio de Juan. Permita al Señor que nos pueda acompañar. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.